Era una mañana normal en la Tierra, cuando el cielo se cubrió de una oscuridad repentina. Las primeras señales de la invasión llegaron sin previo aviso, un retumbante rugido que atravesó el aire y un destello cegador en el horizonte. La atmósfera se distorsionó y, al instante, la gente comenzó a correr, algunos aterrados, otros sin comprender lo que ocurría. En lo alto, una nave gigantesca emergió de las nubes, un objeto oscuro que cubría el sol. La Ciron, un coloso alienígena de metal brillante y formas afiladas, descendió con una precisión mortal, desatando una lluvia de escombros y caos sobre las ciudades costeras. A bordo de esa nave, Nebula observaba la Tierra desde la pantalla holográfica de su puente. Sus ojos violetas, profundos como el espacio mismo, brillaban con una intensidad fría. Era la comandante de la flota Nebulón, una raza alienígena avanzada, imparable, acostumbrada a la conquista y destrucción. En su mirada no había compasión, solo el deber, el frío objetivo de completar una misión que le había sido encomendada por el emperador. Su orden era clara: invadir la Tierra, exterminar a sus habitantes y tomar control del planeta para expandir el Imperio Nebulón. Comandante Nebula, las fuerzas terrestres no han desplegado ninguna resistencia significativa. Las defensas son primitivas, prácticamente nulas, informó un oficial de su flota con voz cortante. El tono era de pura eficiencia. La victoria parecía inevitable. Nebula asintió sin dejar de mirar el vasto panorama de destrucción que se desplegaba a sus pies. Los edificios se desplomaban, las fuerzas de defensa humanas caían rápidamente ante el poder de la flota invasora. Sin embargo, una pequeña parte de ella, un rincón oscuro de su mente, comenzaba a preguntarse si todo esto tenía algún sentido. Procedan con el ataque final. No dejéis nada en pie, ordenó con voz firme, mirando al frente mientras su nave se deslizaba hacia su objetivo. A medida que las tropas comenzaban a desplegarse en la tierra, Nebula se dirigió a la salida, su figura esbelta y de armadura plateada reflejando la luz de los incendios en la superficie. La nave aterrizó en una playa desierta, sobre las ruinas de lo que una vez fue una ciudad costera. La distancia con la que se acercaba era casi imperceptible, pero había algo en ese lugar que la inquietaba. Algo humano. Era la determinación de aquellos que se resistían a su invasión lo que comenzaba a llamar su atención. Nebula y sus soldados comenzaron a bajar de la nave, mientras los rayos láser comenzaron a dispararse desde las posiciones de resistencia humana. Entre los escombros, un grupo de civiles trataba de escapar, pero una parte de ellos se quedaba para luchar, sin armas, sin entrenamiento, pero con la valentía de quienes no tienen nada que perder. ¿Por qué?, se preguntó Nebula en voz baja. ¿Por qué lucharían si sabían que no podrían ganar? En todo su tiempo de conquista, nunca había visto una resistencia tan inesperada. Humanos sin miedo, defendiendo su hogar con lo que podían encontrar a su alrededor, sin rendirse, sin esperar ninguna victoria, solo la supervivencia. De repente, una explosión la hizo mirar hacia un lado. Un humano, un hombre de complexión media y rostro cubierto de sudor y polvo, había lanzado una carga explosiva que impactó a un vehículo alienígena, pero no le alcanzó a destruir. Sin embargo, la valentía con la que se enfrentaba a la adversidad despertó algo en Nebula. Nunca había visto algo así, una especie tan primitiva pero tan decidida a defender lo que era suyo. ¿Por qué haces esto?, preguntó Nebula, su voz resonando a través de su comunicador. El hombre, que parecía estar a punto de caer de agotamiento, no se dio por vencido. Porque este es nuestro hogar. No vamos a dejar que lo destruyas. No sin pelear. Nebula lo observó por un momento, sintiendo una inquietante sacudida en su interior. El hombre no estaba haciendo esto por poder, ni por gloria. Lo hacía porque amaba la tierra. Y eso la desconcertaba. ¿Por qué no rendirse?, murmuró Nebula, esta vez sin la frialdad de antes. En ese momento, la voz de su oficial retumbó en el comunicador. Comandante Nebula, estamos listos para proceder con el asalto completo. La resistencia humana es insignificante. No todavía, respondió Nebula, sus ojos fijos en el hombre que la había desafiado. Bajen las armas. Quiero hablar con él. El comandante Nebula nunca había tenido dudas en su vida. Siempre había sido un soldado leal, un ejecutor de órdenes.
Pero algo sobre esos humanos, algo sobre su lucha, le despertó una curiosidad. Esa batalla, esa guerra, era algo que no se podía entender solo con la lógica militar. Era algo más, algo que ella no podía definir. Quizás esa era la respuesta que estaba buscando. Soy Nébula, comandante de la flota Nebulón, dijo finalmente, su tono autoritario pero con una leve suavidad. El hombre la miró con desconfianza, pero tampoco retrocedió. Algo en su presencia lo mantenía firme. «Y yo soy Ethan», respondió, levantando la cabeza con determinación. «La tierra no es tuya para tomar. No es tuya para destruir». La frialdad de Nébula se desvaneció por un momento, y algo inesperado comenzó a formarse en su interior. Una sensación que no podía comprender. Podría ser que los humanos, con su fragilidad y su escasa tecnología, tuvieran algo que ella, como comandante de un imperio galáctico, jamás había conocido. Ethan dio un paso hacia ella, sin mostrar miedo, y Nébula, por primera vez en su vida, dudó. Una chica alienígena llegó para invadir la Tierra, pero se enamoró y se puso del lado de los humanos. Era una frase que parecía imposible de comprender, pero la historia de Ethan había comenzado a cambiar algo en Nébula, algo que ni ella misma podía entender. El curso de la invasión comenzaba a torcerse. El destino de la Tierra, y el suyo propio, tomarían un giro impredecible. Las horas que siguieron a la llegada de Nébula fueron un torbellino de decisiones rápidas y órdenes, pero algo dentro de ella seguía en conflicto. Mientras sus tropas barrían las ciudades cercanas, Nébula se encontró incapaz de despejar la duda que se había instalado en su mente. ¿Por qué había dejado que Ethan, ese hombre insignificante entre miles, la detuviera? No podía entenderlo, pero algo sobre su resistencia la había tocado de una forma extraña. Su nave, la Chiron, permanecía estacionada sobre la costa, su oscura silueta recortada contra un cielo plagado de nubes turbulentas. Nébula se encontraba en el puente, observando a través de una pantalla el panorama de destrucción que su ejército había causado. Las ciudades humanas se desmoronaban bajo los ataques precisos de su flota. Pero, en el fondo de su mente, las palabras de Ethan resonaban con fuerza. «Porque este es nuestro hogar», había dicho él, con esa simple y aterradora certeza. Por un instante, Nébula se sintió fuera de lugar. Había conquistado planetas enteros. Había destruido civilizaciones que jamás habían tenido la oportunidad de defenderse. Pero los humanos, ellos luchaban de una manera que no podía comprender. No luchaban por poder ni por gloria, sino por su supervivencia. No es que Nébula no estuviera acostumbrada a la resistencia. Había visto planetas enteros rebelarse ante la ocupación de su imperio. Pero la desesperación en la lucha de los humanos era diferente. Se veía en sus ojos, en sus acciones, en cada rincón de la tierra que defendían. No había rendición, solo un impulso primitivo por no ser exterminados, por proteger lo que amaban. Y ese amor era algo que Nébula no había experimentado jamás. La nave Chiron aterrizó nuevamente, esta vez en un espacio más cercano al terreno de los humanos. Nébula, decidida a comprender que los movía, ordenó que la acompañaran algunos de sus soldados para observar de cerca cómo luchaban los terrícolas. Mientras caminaba entre los escombros de una ciudad parcialmente destruida, algo llamaba su atención. Las calles, que antes habían sido bulliciosas y llenas de vida, ahora estaban desiertas, pero no vacías. Los sobrevivientes se habían organizado, se habían refugiado entre los edificios derrumbados, y cada uno de ellos estaba listo para defender su hogar hasta el último aliento. Nébula no podía evitar notar que, aunque las personas eran físicamente frágiles en comparación con los soldados Nebulón, había algo en ellos que desbordaba una energía inexplicable. «¿Cómo sobreviven?», preguntó Nébula a uno de sus soldados que la acompañaba. Él la miró brevemente antes de responder. «Se niegan a morir, comandante. Los humanos, incluso cuando están al borde de la extinción, luchan como si no hubiera mañana. Pero eso no lo salvará». Nébula asintió sin responder. Algo en esas palabras la perturbaba. Los humanos no tenían ninguna esperanza, pero, sin embargo, estaban dispuestos a sacrificarse por su hogar. Esto no era algo que pudiera simplemente ignorar. Continuó avanzando. Cada paso la alejaba más de su visión inicial de esta invasión.
Estaba allí para destruir, para cumplir con su misión, pero a medida que se adentraba más en el terreno, su percepción del conflicto cambiaba. Finalmente, llegó al lugar donde se encontraba Ethan, el hombre que había desafiado su autoridad. Él estaba en el frente de un pequeño grupo de rebeldes, luchando contra soldados Nebulón con una determinación feroz. Pero esta vez no estaba solo. La pelea era feroz, pero había algo más en juego. La humanidad había encontrado una nueva fuerza en su desesperación. Nebula observó con atención cómo Ethan y los demás se movían entre las ruinas, utilizando lo que tenían a mano para enfrentarse a las tropas avanzadas. No era un ejército organizado, ni una fuerza de combate entrenada. Pero, para Nebula, era algo mucho más impresionante. Eran personas dispuestas a arriesgarlo todo. Ethan levantó la cabeza al verla llegar. Estaba empapado en sudor, su rostro cubierto de polvo, pero sus ojos no vacilaron. Miró directamente a Nebula, como si su presencia allí fuera lo último que importara. «Pensé que ya habías terminado», dijo con una sonrisa forzada. «¿Aún te preguntas por qué luchamos?» Nebula lo observó, sorprendida por su actitud. No había miedo en él. Al contrario, su desafío era palpable, una resistencia que iba más allá de cualquier lógica militar. ¿Cómo podía alguien tan débil ante una invasión alienígena tener semejante fuerza de voluntad? «No entiendo», dijo Nebula, casi en un susurro. «No entiendo cómo podéis luchar cuando sabéis que estáis perdidos». «Perdidos», replicó Ethan, «tal vez. Pero no vamos a dejar que tomes nuestro mundo sin que tengamos una palabra en ello». Las palabras de Ethan se quedaron flotando en el aire entre ellos. Nebula sentía como algo se deslizaba por su interior, un sentimiento que no comprendía. ¿Por qué no quería destruir a estos humanos? Porque, después de miles de años conquistando planetas, se sentía tan desconectada de su misión. ¿Qué más podemos hacer? Ethan continuó. ¿Huir? ¿Esperar a que nos destruyan? No. Vamos a pelear. Porque, aunque no ganemos, al menos sabremos que dimos todo por lo que amamos. Nebula, sin poder responder, dio un paso hacia él. La diferencia entre ellos era abismal, pero algo había cambiado. Algo en su ser se había movido al escuchar esas palabras. No lo podía explicar, ni siquiera quería hacerlo. Pero el sonido de las armas lejanas y los gritos de los humanos defendiendo su ciudad ya no la hacían pensar en la misión de destrucción. Pensaba, en cambio, en el significado de esa lucha, en lo que significaba para ellos. «Entonces, lucharé a tu lado», dijo Nebula, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. Era la primera vez que Nebula dudaba de la causa por la cual había llegado a la Tierra. Una chica alienígena llegó para invadir la Tierra, pero se enamoró y se puso del lado de los humanos. Ese pensamiento seguía flotando en su mente, como una idea que empezaba a tomar forma. Lo que parecía una misión de destrucción había comenzado a transformarse en algo completamente diferente. Y, con ese primer paso, Nebula comenzó a caminar un sendero incierto, donde el destino de la Tierra y el suyo propio cambiarían para siempre. La luz del sol comenzaba a desvanecerse, y la ciudad costera se sumía en la penumbra de un atardecer sombrío, iluminada solo por los destellos de las explosiones lejanas. Los cielos, ya oscurecidos por la amenaza de la flota Nebulón, se llenaban de naves en formación, listas para lanzar un ataque devastador. Los humanos, desesperados y sin más esperanza que la lucha, se preparaban para una última resistencia. Entre ellos, Nebula se encontraba en la primera línea, dispuesta a desafiar su propio destino. La nave Cirón estaba suspendida sobre la ciudad, esperando la orden de su comandante para desatar la destrucción total. Sin embargo, en el interior de la nave, Nebula no estaba segura de lo que debía hacer. Miraba a través del visor de su escafandra a la ciudad bajo asedio y pensaba en Ethan, en las palabras que le había dicho sobre la lucha por lo que amaban. Sabía que la misión era destruir la Tierra, pero ¿y si había algo más que aprender de estos humanos? «Comandante Nebula, las fuerzas de la Tierra están agrupándose en el Distrito Central», informó un oficial desde el puente. «Están organizados, pero no tienen recursos para resistir por mucho tiempo. Ordenamos el ataque completo». Nebula cerró los ojos por un momento,
como si intentar calcular las posibilidades de una victoria. No podía ignorar la verdad. Los humanos estaban derrotados. Pero algo en su interior la mantenía indecisa. Ella, la líder de una flota imparable, estaba enfrentando algo que ni siquiera los guerreros de Nebulón podían comprender. La determinación pura, el amor por la supervivencia. No aún, respondió Nébula, de manera firme, con la mirada fija en el campo de batalla que se extendía ante ella. Dame un momento. Ethan estaba en el corazón de la resistencia, su rostro marcado por el sudor y la sangre. La última línea de defensa humana estaba a punto de colapsar. Los Nebulón habían cercado el área, y el suelo temblaba con el estruendo de las armas pesadas. Sin embargo, no se rendirían. Ethan lideraba con una mezcla de coraje y desesperación, su mente completamente centrada en una única tarea: sobrevivir. De repente, vio a Nebula llegar, descendiendo de una de las naves de la flota, pero esta vez no llevaba su armadura pesada de comandante. En lugar de eso, estaba vestida con un traje más ligero, parecido al de los soldados humanos, una decisión que sorprendió a todos los presentes. Pero lo más sorprendente fue la expresión en su rostro. Ya no era la fría invasora de antes. Nebula estaba ahí por una razón diferente. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Ethan, sin poder ocultar la sorpresa en su voz. Te ayudo, respondió Nebula, con una determinación en sus ojos que nunca antes había mostrado. No puedo seguir luchando por un imperio que no entiende lo que significa luchar por algo más que la conquista. Estos humanos luchan por su hogar, y eso es algo que nunca he comprendido. Pero ahora lo veo. El sonido de los disparos y los rayos láser rompió el silencio entre ellos, y Nebula se movió hacia un grupo de soldados Nebulón que avanzaban por una de las calles laterales. Sus movimientos eran rápidos y precisos, una habilidad que sorprendió a los humanos que la observaban. Ethan, tras un momento de duda, tomó una profunda respiración y asintió. Entonces, ¿cómo luchamos juntos? ¿Cómo podemos vencerlos? Nebula lo miró y, por primera vez, vio la vulnerabilidad en su rostro, esa chispa de duda que solo se enciende en los momentos más oscuros. Pero también vio algo más, un líder, un ser humano que no luchaba por gloria o poder, sino por algo mucho más importante. Por su gente, por su mundo. Primero, dijo Nebula, hay que entender sus movimientos. No podemos enfrentarlos de frente. Debemos desbordarlos, atacarlos desde el flanco. Su mayor debilidad es su necesidad de control. Vamos a jugar con eso. Ethan asintió, y rápidamente comenzó a coordinar a su equipo. Era un plan arriesgado, pero su única oportunidad de sobrevivir. Juntos, comenzaron a mover a las fuerzas de resistencia hacia una serie de edificios en ruinas, donde podrían atacar a los Nebulón desde una posición elevada. La batalla comenzó en cuanto las primeras explosiones retumbaron por la ciudad. Los humanos, armados con lo que podían, se dispersaron rápidamente, poniendo en práctica el plan de Nebula. Mientras tanto, ella se adentraba en el corazón del conflicto, derribando naves enemigas y utilizando su conocimiento de las tácticas del Imperio Nebulón para desorientar al enemigo. La flota Nebulón, acostumbrada a la supremacía tecnológica, no podía anticipar el tipo de lucha que estaban presenciando. Los humanos no estaban buscando ganar de forma convencional. Estaban luchando con la desesperación, con una estrategia guerrillera que incluso Nebula encontró admirable. Eran impredecibles, capaces de cambiar su enfoque en un abrir y cerrar de ojos. Y, a medida que pasaba el tiempo, la resistencia de los humanos comenzó a hacer mella en la moral de las tropas Nebulón. Los combates se intensificaron cuando una unidad de élite de soldados Nebulón, dirigida por uno de los comandantes más crueles del Imperio, llegó al sector. Eran la última esperanza del Imperio para reprimir la rebelión. Nebula se adelantó, liderando el ataque con una furia desconocida para ella. Desintegró los vehículos de asalto enemigos con ataques precisos, mientras los humanos tomaban posiciones elevadas y lanzaban explosivos improvisados que desbordaban a las tropas Nebulón. El combate era caótico, pero había algo hermoso en la resistencia de los humanos. Nunca retrocedían. «¡Avancemos!», gritó Ethan, con la voz llena de determinación. La resistencia había sido feroz, pero ahora había un atisbo de esperanza. Juntos,
Con Nebula al frente, los humanos comenzaron a tomar terreno. En el clímax de la batalla, el comandante de la flota Nebulón intentó un ataque aéreo masivo, dispuesto a destruir la última línea de defensa. Pero Nebula, habiendo aprendido a anticipar sus movimientos, utilizó la Ciron para desactivar sus sistemas de comunicación y control. El ataque se detuvo abruptamente, desorganizando las fuerzas Nebulón. La victoria estaba al alcance de la humanidad, pero el precio había sido alto. Nebula, viendo la destrucción a su alrededor, comprendió que la lucha por la Tierra era mucho más que una batalla militar. Era la lucha por el alma de un mundo, por lo que significaba ser humano. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía haber recuperado su calma, Nebula se paró junto a Ethan. Ya no era la comandante de un imperio conquistador. Había tomado una decisión que cambiaría todo. Este mundo no será destruido, dijo Nebula, con una firmeza renovada. No mientras yo esté aquí. Y así, la guerra comenzó a dar un giro inesperado. La humanidad, con la ayuda de una alienígena convertida en su aliada, se preparaba para la lucha definitiva. La guerra no se ganaba solo en el campo de batalla, pensó Nebula mientras observaba el horizonte desde lo alto de la torre en ruinas donde se había refugiado el cuartel general de la Resistencia. La noche caía, y el sonido de las explosiones distantes se oía como un susurro lejano. Pero la ciudad, a pesar de la devastación, aún respiraba. Los humanos, aunque agotados, se aferraban a la esperanza con una tenacidad que desbordaba cualquier lógica militar. La flota Nebulón, comandada por su antiguo superior, el gran general Korat, se mantenía en órbita, esperando la orden final de aplastar la última resistencia terrestre. Pero Nebula sabía algo que Korat aún no entendía. La batalla que libraban los humanos no era solo una lucha por sobrevivir, sino por algo mucho más grande. Estaban luchando por lo que amaban. Y esa era una fuerza que ni el Imperio Nebulón, ni cualquier otra tecnología avanzada, podría destruir. Ethan se acercó a ella en silencio, rompiendo sus pensamientos. ¿Qué piensas?, preguntó, mirando el brillo de la ciudad a sus pies. Que esta no es solo una guerra de armas, Ethan. Es una guerra de voluntades, respondió Nebula, su mirada fija en el horizonte. Y los humanos han demostrado algo que nunca había visto en ninguna otra especie, la capacidad de luchar por algo que no pueden ver ni tocar, pero que creen que vale la pena. Ethan asintió, reconociendo el cambio en su compañera. Desde que Nebula había decidido unirse a la Resistencia, algo había cambiado en ella. No era solo la alienígena comandante de un imperio conquistador. Ahora era una aliada de la humanidad, alguien que entendía el verdadero precio de la lucha. Y, aunque la guerra no estaba ganada, la determinación de Nebula se había convertido en la chispa que los humanos necesitaban para seguir adelante. ¿Cuál es el siguiente paso?, preguntó Ethan, sin apartar la mirada de su rostro. Nebula lo miró por un momento, sus ojos violetas brillando con una nueva intensidad. El siguiente paso es preparar el último asalto. Pero necesitamos algo más. Un plan que les permita a los humanos pelear en igualdad de condiciones. Esa misma noche, Nebula y Ethan organizaron una reunión con los líderes de la Resistencia. La sala estaba llena de rostros cansados, pero también de determinación. Las armas estaban agotadas, las provisiones escaseaban, pero había algo que los mantenía unidos, la certeza de que no podían rendirse. No podían dejar que el Imperio Nebulón se saliera con la suya. Tenemos que destruir la Ciron y las demás naves que están orbitando la Tierra, comenzó Nebula, tomando la palabra con autoridad. Pero para eso, necesitamos acceso a su sistema de control. He aprendido lo suficiente sobre sus puntos débiles. Puedo ayudaros, pero la única manera de lograrlo es atacar a la flota desde dentro. Ethan la miró, desconcertado. ¿Desde dentro? ¿Cómo? Nebula explicó su plan. La Ciron tenía una red de control de comunicación centralizada en una estación orbital, donde los operadores de la flota supervisaban todas las operaciones. Si podían infiltrarse allí, desactivarían los sistemas de la nave madre y sus fuerzas se dispersarían, permitiendo a la Resistencia tomar el control. Sin embargo, este asalto requeriría no solo de valentía, sino de una estrategia precisa. La misión era suicida, pero los humanos, aún con la desesperación a cuestas,
Aceptaron sin dudar. Al día siguiente, una flota de naves pequeñas, improvisadas con la tecnología que los humanos habían logrado capturar de las fuerzas Nebulón, se dirigió hacia la órbita, con Nebula al mando de uno de los vehículos. La estrategia era simple: acercarse a la Ciron lo suficiente para penetrar sus defensas y luego infiltrarse en la estación de control sin ser detectados. El plan se puso en marcha en medio de una tormenta de meteoritos que la flota Nebulón usaba como camuflaje para las naves más pequeñas. Las naves humanas, a pesar de ser primitivas comparadas con la tecnología alienígena, tenían algo que la flota Nebulón no podía predecir: astucia. Aprovechando los escombros del campo de meteoritos, las naves de la Resistencia avanzaron hacia la estación orbital sin ser detectadas por completo. La primera fase de la misión fue un éxito. Se infiltraron en la estación sin ser vistos y rápidamente tomaron el control de una de las cápsulas de transporte. Pero cuando llegaron al núcleo de la estación, algo salió mal. «Nos han detectado», gritó uno de los oficiales humanos a través del comunicador. «La flota está alertada». La estación se iluminó con luces rojas y alarmas. Un ejército de soldados Nebulón apareció de la nada, obligando a los humanos a luchar por su supervivencia. Los pasillos de la estación se convirtieron en un campo de batalla, donde la humanidad luchaba con todo lo que tenía. Nebula, liderando la resistencia, se enfrentó cara a cara con los soldados enemigos. Sus habilidades de combate eran superiores, pero la valentía de los humanos fue lo que marcó la diferencia. Cada vez que un soldado Nebulón caía, otro humano tomaba su lugar. El espíritu de la lucha se apoderaba de ellos, y Nebula, observando la intensidad del enfrentamiento, comprendió por qué los humanos no se rendían. Habían perdido tanto, pero seguían luchando con una pasión inquebrantable. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Nebula llegó al núcleo de la estación. Sus manos temblaban al ingresar el código para desactivar el sistema de control de la Ciron. Justo cuando las alarmas alcanzaban su clímax, el sistema de comunicación de la nave madre se apagó, y las fuerzas Nebulón se quedaron sin coordinación. «¡Lo logramos!», exclamó Ethan, su voz llena de asombro y alivio. La flota Nebulón, ahora desorganizada, comenzó a caer en picada. Las fuerzas humanas, aprovechando la ventaja, lanzaron su ataque final. Fue una batalla brutal, pero la ventaja estaba ahora de su lado. Con la caída de la Ciron y la desactivación de las naves invasoras, la Tierra comenzaba a ganar terreno. Nebula, mientras observaba la flota enemiga desmoronarse, comprendió algo profundamente. Había elegido un lado, el de la humanidad, y ya no había marcha atrás. Su lugar ya no era con el Imperio Nebulón, sino con los que luchaban por un futuro mejor. La guerra aún no había terminado, pero la victoria estaba al alcance de la mano. Los humanos, con la ayuda de Nebula, habían dado el primer paso hacia el renacimiento de su mundo. Y Nebula, en su corazón, sabía que jamás volvería a ser la misma. Había encontrado algo que nunca había conocido: la verdadera fuerza de la humanidad. «Este es solo el comienzo», murmuró Nebula, observando a Ethan y a los demás. «Ahora, lucharemos por un nuevo futuro». Y, con esa promesa, el amanecer de una nueva era comenzó a surgir en la Tierra.